Radio Alcaldía Ciudadana. Hola a todos y todas, sean bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Valpo Sin Prejuicios. El día de hoy vamos a estar hablando de ciencia y traje a un invitado, Manuel Narbona, que está aquí enfrente mío. Hola, ¿qué tal? Para conversar sobre específicamente la divulgación científica, cómo nos acercamos a la ciencia desde la comunicación. Lo primero, te saludo, Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Valentina, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y súper bien acá en Valparaíso. Me tocó viajar para acá, todo súper bien. Así que, increíble. Me alegro demasiado. Bueno, contarle un poco al público que Manuel es el fundador y director de la revista universitaria Nuevo Foco, que nace desde estudiantes de periodismo. Pero Manuel tiene un pasado con las ciencias también. A ver si nos puedes contar un poquito. Sí, es toda una historia, una travesía. Bueno, sí, como bien dices, Nuevo Foco de hecho nace y nace también como un espacio para estudiantes de periodismo, específicamente en la Católica de Valparaíso, para generar justamente contenido en divulgación científica. Pero ya como que el origen detrás tiene que ver justamente con mi anterior carrera, que era del ámbito de las ciencias, bioquímica como tal, que fue una carrera que estuve 3 años y donde también hice como este primer acercamiento, por decirlo de alguna forma. Oye, Malel, no sé si nos podéis contar un poquito más de cómo surgió Nuevo Foco, sí, como la historia detrás de... Perfecto. Me encanta contar esta historia porque siempre para la charla de inducción, para todos, como que cuento un poco esto. Bueno, Nuevo Foco oficialmente, si uno puede decir como el primer pilar que fue como la formación de Nuevo Foco, fue a finales del año 2018. Yo estaba en trámite de cambiarme de carrera, de hecho, en ese periodo. Y recientemente había dejado de ser presidente de la carrera bioquímica. Y en ese entonces, en conjunto con un grupo de estudiantes, ¿no? Que también fueron representantes estudiantiles, ya sea química industrial, pedagogía en química, en fin. Nos pusimos de acuerdo y dijimos, oye, ¿sabes qué? Podíamos aprovechar que trabajamos muy bien en conjunto y aprovechar de armar algo en relación a la divulgación. Y de hecho acá se crea este concepto de hacer una revista, sobre todo ilustrada, porque algo que nos gustaba mucho era, por ejemplo, compartir memes o Pictoline, que era como... Es algo que usualmente se ve mucho y se masifica bastante bien, al menos en nuestra generación. Entonces quisimos replicar eso, pero con un sentido más autóctono de Valparaíso. Y ya al año siguiente, ya entrando en la carrera de periodismo, usamos Nuevo Foco al principio como revista y después como agrupación ya más consolidada, en poder aplicar estos conocimientos, ¿no? Que uno ya conoce desde la área de las comunicaciones, desde la generación de artículos y así. Buenísimo. Como estabas mencionando, Nuevo Foco se conforma por un grupo muy interdisciplinario de personas. ¿Nos podrías contar un poquito cuáles son las áreas que abarca? Sí, de hecho, Nuevo Foco en un inicio, como iba diciendo, complemento, claro, principalmente estudiantes de periodismo, que fue la carrera donde llegué después, pero habían estudiantes de bioquímica, habían estudiantes de química industrial, de pedagogía en química, bachillerato en ciencias, y después empezó a sumar otras áreas, más del área de la física, por ejemplo. Empezamos a tener ya gente más especializada, con doctorados, por ejemplo, que ya dejó como un poco este umbral tan estudiantil y ya empezó a llegar gente más del ámbito profesional. Y nos llegó, por ejemplo, gente del área de la bioética. En fin, nos llegó muchas áreas de todo un poco y distintos lados de Chile, que creo que eso fue también un plus. No solo éramos ahora de la región de Valparaíso, sino que también teníamos como esa mirada que se dan de otras regiones, del sur de Chile. Teníamos representantes de la Universidad, por ejemplo, de Concepción, teníamos representantes de la Universidad de Santiago de Chile y así. Un poco teníamos como una perspectiva distinta por cada zona o al menos como centro. Interdisciplinaria e interuniversitaria. Claramente, sí. Y eso nos permitió, claro, tener una mirada mucho más transversal en ciertos tópicos. Oye, ahora te quería preguntar, ¿cuáles son tus referentes acá en Chile para armar una revista de ciencia? Porque, claro, existe la necesidad de la difusión del material científico, pero en Chile no es algo tan masificado. Sí, de hecho, bueno, uno siempre nombra, por ejemplo, a los referentes que son como conocidos, ¿no? Ya sea en el ámbito de la escritura o, por ejemplo, de influencers, como serían, no sé, Tere Paneque o, por ejemplo, Gabriel León. Aunque sí, siendo muy sincero, mi referente, al menos al momento de crear Nuevo Foco, fue mucho de la mano con los propios movimientos estudiantiles, de la propia actividad que hacían los movimientos estudiantiles en generar espacios de divulgación. Y acá
bueno, esta Explora que trabaja gran parte de mis amigos y amigas actualmente trabajaron en su momento con Explora, en particular el Par Explora acá en Valparaíso. Pero también, por ejemplo, mucho de lo que hizo Nuevo Foco lo tomó en referencia también a lo que hacían organizaciones como la Asociación Nacional de Estudiantes de Bioquímica, ANEB, que de hecho es una organización que hasta el día de hoy tenemos un trabajo colaborativo y que ellos realizan y realizaban en ese entonces también mucho trabajo de divulgación en terreno, ya sea el Tour de la Ciencia, Ciencia en tus manos, como que buscaban generar iniciativas en espacios de gran convocatoria, salidas de malls, por decirlo así de alguna forma, y creo que eso fue un gran referente en la forma de cómo buscar estrategias también, no solo en el ámbito comunicacional, sino también de trabajo en terreno para hacer llegar la ciencia, en el fondo, a la ciudadanía. El Tour de la Ciencia se realizó hace poco en Plaza Victoria, si no me equivoco. Sí, de hecho... Aquí, lo hacen en colaboración con la municipalidad. Sí, de hecho usualmente siempre me contactan, por lo que yo sé. Yo ya no soy ANEP porque no soy estudiante de bioquímica, pero sí, ellos contactan justamente a las municipalidades para la gestión de espacios, sobre todo. Lo han organizado el Aníbal Pinto también, recuerdo. Una vez lo organizaron en el espacio urbano en Viña, en la Plaza Victoria. Se han movido, buscan... sé que por año buscan distintos puntos, al menos la filial acá, la PUCB, busca distintos puntos en la filial como para desenvolverse. Oye, ya hablamos de cómo nació Nuevo Foco, pero yo te quería preguntar ahora, ¿qué se viene para Nuevo Foco? Uf, se vienen cositas, como dice el meme. No, o sea, Nuevo Foco actualmente estamos trabajando, un trabajo muy administrativo y de gestión principalmente, en lo que es obtener nuestra personalidad jurídica, que creo que es lo más importante en estos momentos. Ahora que muchos de nosotros nos estamos profesionalizando, ¿no? Estamos ya saliendo de lo que es este manto protector que es la universidad y todo lo que eso conlleva, por ejemplo, en gestión de espacio y recursos. Ahora queremos llevar a Nuevo Foco un paso más allá, ya tener una personalidad jurídica y por lo tanto tener ya una organización mucho más fuerte en este sentido, mucho más... con pilares mucho más solidificados, por decirlo de alguna forma. Más establecidos. Más solidificados, como muy científico. Y permitir con esto que, claro, nos permita, podamos postular, por ejemplo, hacer proyectos mucho más ambiciosos en ese sentido, poder llegar a más gente, poder, por ejemplo, contar quizás con insumos que logren más alcance, que eso es lo principal. Por ejemplo, gran parte del presupuesto se iba en la generación de revista en físico, que era Ciencia Viva. Pero en estos momentos, claro, o sea, era súper limitado el número que podíamos sacar. Y lo que estamos apuntando ahora es masificar mucho más los contenidos que hagamos porque queremos justamente llegar a más gente y tener este punto de vista céntrico en lo que es Valparaíso de aquí al resto de las regiones, que creo que es algo, al menos yo, que encuentro súper importante. O sea, ¿está considerado salir de la región eventualmente? Sí, pero básicamente una parte de la identidad que tiene Nuevo Foco es lo regional. Ya. De hecho, Foquito y Novatina es como toman ese lado más identitario que acá de la región. De hecho, hay toda una anécdota ahí cómo llegamos a esas mascotas. Pero queremos sí expandir un poco lo que es Nuevo Foco a otras regiones. Ahí estamos viendo estrategias de formar quizás filiales por región o a nivel de universidades, porque reconocemos igual que gran parte de Nuevo Foco es gracias también a los voluntarios y voluntarias que forman parte de esta organización, sobre todo a nivel universitario. Pero sí queremos obtener en el sentido de más apoyo y más sustento. Y eso nos obliga también a pensar un poco más allá a nivel nacional. Oye, hablemos un poquito de Foquito y Novatina, que si el público no conoce Nuevo Foco todavía, o no han ido a revisar sus redes sociales, son las mascotas oficiales de Nuevo Foco, que son una foca y un ave. Sí, es un gaviotín piquerito, de hecho. Gaviotín piquerito. Sí, de hecho, Foquito y Novatina, bueno, como dice su nombre, es un juego de palabras, de hecho, con Nuevo Foco. Novatina, nuevo, y Foco, Foquito. Foquito, muchos me dirán, oye, pero una foca no es como tan de acá. Y la verdad es que sí, la historia de Foquito tiene todo un lore, tiene toda una historia detrás y es como muy pensado en el sentido de que Foquito está basado en una foca de Weddell. Y el tema es que las focas de Weddell son muy buenas para perderse. Entonces, claro, a veces como que ya salen al mar, se dan una vueltecita y todo, y llegan a puntos que después les dan lata de volverse porque no se acuerdan cómo. Y se quedan a vivir ahí. Y hay varios episodios que yo he conocido, de anécdotas, por ejemplo, hay gente de la oceanografía que me han comentado que hay focas de Weddell que llegan acá y como no saben devolverse se quedan viviendo acá. Y Foquito, de hecho, la personalidad de Foquito es ser despistado. Es como este científico como innato que todo le da curiosidad, pero es muy despistado. Y por eso es una foca de Weddell.
Y Novatina, por otro lado, que es un gaviotín piquerito, que de hecho era una de las aves, perdón, favoritas de una de las integrantes, Valentina Soto, que de hecho ella fue como, no, un gaviotín piquerito, listo. Y quedó como gaviotín piquerito. Y bueno, ahí se hizo esta dupla, ¿no? También un poco referenciada en videojuegos. Ahí, particularmente nos basamos mucho, ahí que Nintendo no nos demande, pero en Banjo-Kazooie, por la misma lógica como de relación que había entre ambos. Ujú. Pero sí, ahí es como un poco como nace. Fue como la necesidad también de generar como un insumo más amigable al momento de, por ejemplo, generar memes, que también es una estrategia que usamos harto y nos ha ido bastante bien con eso. Sobre todo en redes sociales, que al final en redes sociales es como mucho más efímero el contenido que uno puede hacer. Y nos ha servido bastante. La verdad es que creemos que hemos generado esta imagen como amigable al menos, que es lo que buscamos hacer con Nuevo Foco, sobre todo con estas dos mascotas. Y bueno, para qué decir que hemos tratado también de hacer corpóreo y cosas así. Algún día vamos a lograrlo, pero sí hemos tratado de generar esta imagen más amigable, sobre todo para los más chicos, que es cuando vamos, por ejemplo, de visita a juntas vecinales o a colegios, ahí tratamos de entregar stickers, qué sé yo. Oye, justo te quería preguntar por eso. ¿Cómo surgen las visitas a los colegios? ¿Qué realizan ustedes cuando van a un colegio? Ya. Básicamente lo que hacemos en colegios son talleres científicos, pero tratamos de hacer ciencia desde un punto de vista muy cotidiano. No tratamos de hacer algo muy sofisticado ni usando muchos insumos así como que puedan resultar ajenos a niños, niñas y adolescentes. Pero sí tratamos, por ejemplo, de encontrar la ciencia detrás de distintos fenómenos. Ya sea, por ejemplo, el fenómeno de esta sensación del picor, una reacción que ocurre cuando uno consume picante, que hay una partícula ahí que te molesta un poco. Bueno, cómo eso se puede, desde la ciencia, se puede inhibir en el fondo, que se puede evitar que te pique, salga tu sensación de ardor y cosas así. Entonces tratamos de hacer como talleres muy prácticos, pero a la vez también hacemos como ronda de preguntas, hacemos participación, porque con eso también tratamos de entregar insumos que nosotros generamos. Como parte de ello la revista, que de hecho la revista era y fue pensada siempre para repartir en colegios y juntas vecinales. Y cómo contactamos tiene que ver un poco con el trabajo colaborativo que tenemos. Gran parte igual y cosa que estoy agradecido igual, de nuestros integrantes son estudiantes de carreras pedagógicas. Entonces eso nos permite, por ejemplo, que muchos ya están haciendo la práctica o están trabajando ya en establecimientos educacionales. Y eso permite que, de hecho, no hagan nexo de repente, chiquillo, necesito organizar esto para la primera semana de octubre, que usualmente es la semana de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, y no invitan. Y así vamos organizando. Ahora también tratamos de hacer gestión con juntas vecinales. De hecho, el año pasado fuimos 2 o 3 veces a Chorrillo Alto, a hacer justamente la unidad vecinal que tenían, un espacio súper bueno, de hecho, a hacer un taller de ciencia. Un año atrás, el 2021, hicimos también uno en La Cisterna, por invitación, de hecho, de una actividad que se estaba organizando desde la USACH. Y así un poco nos hemos ido moviendo. Hemos trabajado colaborativamente también con la NEP, lo que también nos ha facilitado, por ejemplo, tener más nexos con otras entidades institucionales. Y eso básicamente ha sido como un trabajo muy colaborativo siempre. Y siempre como de apoyo mutuo entre distintas organizaciones. Que creemos que es lo más importante al final, sobre todo para el campo de la divulgación, es muy importante. Oye, Maliel, nosotros aquí tuvimos harto rato pensando qué canción podríamos poner para este episodio que estamos hablando de las ciencias. Nos fuimos por The Scientist de Coldplay, así que vamos a pasar a escucharla y continuamos con la conversación a lo que termine. Dale. Perfecto. Estás escuchando Valpo sin prejuicios, porque la radio se hizo pública. Alcaldía Ciudadana. Ya estamos de vuelta. Quería aprovechar, antes de que sigamos con la conversación, de saludar a todos los escuchas de las radios Rodelillo Estéreos, Radio Alégrate y Radio Laguna Verde, que escuchan estas regrabaciones en vivo, o sea, salen regrabadas en sus radios. Saludar a todos los escuchas y muchas gracias a las radios por permitirnos también salir en su pauta. Continuando, Malel, ahora quería conversar ya más en tu experiencia personal con las ciencias. Queríamos saber si en tu trayectoria trabajando en la revista o en tu trayectoria estudiando bioquímica, si hay alguna historia, un descubrimiento, algún estudio que te haya volado la cabeza. Esa onda. A ver. Bueno, creo que el gran fuerte que... A mí siempre me gustó mucho la ciencia, pero ligarlo a todo lo que es astronomía.
aunque después el tiempo ya me fue decantando por otras áreas, ¿no? Pero creo que una de las primeras cosas, que fue por el segundo congreso de estudiantes que asistí cuando iba en bioquímica, muchos años, fue todo lo relacionado a lo que son bacterias extremófilas. Para quienes no sepan, las bacterias extremófilas son bacterias que conviven en condiciones ambientales extremas, ya sea condiciones, por ejemplo, de temperatura extrema, o incluso niveles, por ejemplo, de nutrientes que están disponibles en el fondo, en donde estén, que usualmente la vida no se concibe en esos espacios. Y había una investigación que hacía una correlación acá en el norte de Chile, de hecho en el Valle de la Luna, si mal no recuerdo, que hacía esta comparativa, por ejemplo, cómo era posible la vida en Marte a comparación, por ejemplo, lo que pasaba en el Valle de la Luna. ¿Por qué? Porque las condiciones de tanto climática allá eran de desierto extremo y usualmente no encontraban muchas bacterias o no se imaginaba encontrar. Y acá justamente vivían bacterias extremófilas en condiciones extremas y se hacía una correlación. Como esto puede entonces en el fondo tener relación con la vida que hay presente en Marte. Y creo que eso fue una de las cosas que más me voló la cabeza. Después conocí investigaciones como la de Max Amenábar, que aprovecho de saludar, o Amelia Bayo, que de hecho Amelia Bayo se acerca más al ámbito de la formación de exoplanetas, que es otra área que también me voló mucho la cabeza, que tuve el honor de entrevistar años atrás. Y no sé, incluso ligar la ciencia a los comportamientos sociales de mamíferos, por ejemplo. El caso que ocurrió con los bonobos, esta investigación que relacionaba mucho, por ejemplo, el comportamiento de la sociedad de los bonobos por la separación de una causal de un río, que dos poblaciones quedaron separadas. ¿Y qué ocurrió? Con una población que estaba expuesta, por ejemplo, a los depredadores, desarrollaron actitudes mucho más agresivas que nos acercan al humano, pero estos que quedaron apartaditos como en su propio paraíso, por decirlo de alguna forma, lleno de frutos, donde no habían depredadores, desarrollaron prácticas súper como... ¿cómo decirlo? Eran súper cercanos entre sí. Tanto así que desarrollaron prácticas incluso sociales parecidas a las nuestras, como humanos. Y esas cosas también me vuelan mucho la cabeza porque es como, entonces sí, hay como una lógica social detrás, incluso que puede ser compartida desde un punto de vista científico, y creo que algo que hasta el día de hoy me fascina, esa área, personalmente. Oye, Manuel, y hablando ya un poco más de la contingencia científica, o sea, no sé si contingente, pero culturalmente relevante, ¿viste Oppenheimer? Una maravilla de película, se me pregunta. Sí, la vi, la fui a ver el fin de semana, de hecho. El fin de semana. ¿Y qué te pareció en torno a lo que es comunicar ciencia? Creo que en general Nolan tiene un enfoque, al menos de abordar este tipo de películas, donde igual uno tiene que tener al menos unos conocimientos previos, ¿no? O al menos tener ciertas nociones de lo que es ya la ciencia o aplicada a las áreas, por ejemplo. Nolan siempre se va mucho por el área de la física. Un ejemplo de ello, Interstellar también, por ejemplo. Entonces, igual era chistoso porque muchas de las cosas que hablaban en la película, sobre todo cuando las primeras escenas que hablan de la escena de la facultad y todo, eso uno lo ve, de hecho en Química 1, por ejemplo, en Bioquímica acá en la PUCB, y era como un poco un flashback de, eso lo vi, sí, todo eso, de hecho son conversaciones que ya en todo caso en ese entonces quizá eran como los primeros avances que se tenían en el área, pero acá son cosas que uno estudia ya con mirada al pasado. Entonces es muy interesante verla desde ese punto de vista, ¿no? Como ver, porque hay mucho contenido que uno ve después, por ejemplo, en el aula, pero explicado con sus interlocutores directos, en el fondo, como si estuviesen platicando frente a ti dos personas que de hecho son parte de los pilares de malla, por decirlo de alguna forma, de contenido en la enseñanza. Entonces me pareció muy interesante en ese sentido y muy acertado también cómo se llevó a cabo. Sí, yo la vi también y me entraron unas ganas de estudiar física cuando terminé de verla. Sí, pasó harto eso. De hecho, un primo... Yo creo que nunca había visto a mi primo tan... Creo que todo le hizo sentido ahora y estaba ahí. Es que eso pasa con la ciencia, te vuela la cabeza. Sí, no, es increíble. Y sobre todo cuando uno encuentra el sentido detrás también, como esa aplicación. Que de hecho algo que también se trata mucho de hacer, como, ok, tenemos todo este material acá, cómo vemos la aplicación, cómo esto se vive en nuestra vida a día. Y por ejemplo, sé que hay esfuerzos de otras universidades en hacer, por ejemplo, ciencia ciudadana, que es llevar justamente este conocimiento teórico ya a algo más aplicado, que creo que es un área también muy, muy fuerte también. De la divulgación científica. Claro. Como herramienta comunicacional es muy fuerte hacer ese tipo de nexo. ¿Cómo crees que estamos en Chile en respecto a la divulgación científica? ¿Se está haciendo suficiente? Yo creo que en la perspectiva que estamos ahora, lamentablemente casi nunca va a ser suficiente. Creemos, o sea, yo personalmente, esto me lo tomo como atribución personal, no como que referencia de lo que opina Nuevo Foco en general, pero
Sí creo que actualmente, si bien han existido avances en temas de divulgación científica, se están formando, por ejemplo, áreas más profesionales, por ejemplo, vinculando periodismo y ciencia, como son los distintos diplomados que existen ahora, o bien que se han incorporado en algunas universidades como en La Maya, esta área. Sí creo que deben haber, esos esfuerzos se deben seguir aumentando. La verdad es que la situación... Bueno, creo que no es sorpresa para nadie el tema de la desinformación. Creo que es algo que ya lamentablemente cada 4 noticias, creo que leí una vez un estudio, cada 4 noticias una resulta ser cierta, de las que nos exponemos diariamente. Entonces está complejo el escenario y lamentablemente los esfuerzos a veces se ven muy coartados por eso. Pero sí creo que en Chile, sobre todo si hablamos desde, por ejemplo, las propias iniciativas bases de estudiantes o de organizaciones sociales también, sí han habido buenos referentes en esa materia, incluso en esfuerzos gubernamentales. El proyecto Explora creo que es una muy buena iniciativa. También por ejemplo, los fondos concursables de ciencia pública también son buenas iniciativas para llevar a cabo proyectos de aplicación directa. Y bueno, la universidad de a poco con la vinculación con el medio, ¿no? Con esas unidades también han buscado generar estrategias para llevar la ciencia a distintas matrices y más directamente con la ciudadanía, que creo que también son esfuerzos considerables. Y no sé, ejemplo de la Universidad de La Serena, si no me equivoco, se había implementado de hecho una unidad justamente de divulgación científica. Pero claro, son parte de los esfuerzos, ¿no?, que usualmente se hacen y que creo que complementan mucho más este escenario en general. Uh-huh. Oye, Malel, ¿hay alguna entrevista que nos recomendarías ver? Una entrevista. ¿Puedo ser autorreferente? Sí, por supuesto. No, yo creo que una entrevista que creo que... Y no lo digo yo solo porque... o sea, la hicimos nosotros como Nuevo Foco, sino también porque he escuchado muy buenos comentarios. Es la entrevista que le realizamos justamente a Max Amenábar y a Amelia Bayo, por ahí el 2019-2020, porque la grabamos el 2019 pero se lanzó el 2020, que está disponible de hecho en SoundCloud, por parte de nuestro podcast Mamá Soy Científico, que también, por ejemplo, si uno quiere saber más de esta materia aplicada, puede verlo por ahí, escucharlo en este caso. Súper. Oye, y sigamos hablando un poquito más de las ciencias. ¿Tú alcanzaste a realizar experimentos cuando estudiabas bioquímica? En bioquímica, al menos acá, y en casi todas las universidades, desde primer año te meten al laboratorio. Y todo, normas, bioseguridad, todo. Desde el uso de la bata, que no salir con la bata fuera del laboratorio porque muerte, todo. Y sí, principalmente tuve de bioquímica, el laboratorio de bioquímica, tuve de química general, 1 y 2, biofísica, perdón, químico-física, y en general de todo un poco. La verdad es que lo bueno que tiene bioquímica es una carrera que es de aplicación directa, porque es mucho trabajo en laboratorio. Y que creo que eso también fue una de las razones por qué me cambié tiempo después, porque es mucha investigación. Bioquímica, al menos como es vista de acá desde la Católica Valparaíso, es muy ligada a lo que es el ámbito de investigación, lo cual no es negativo, pero uno tiene que también ahí saber en el fondo cuál es cómo uno se proyecta, ¿no?, en la carrera. Y creo que igual eso me dio una oportunidad que valoro muchísimo hasta el día de hoy de trabajar directamente en laboratorio. Creo que esa experiencia y como el trabajar ya directamente, el aprender los hábitos, el manejo del laboratorio del equipo es algo sumamente importante, sobre todo en esta área. Buenísimo. Oye, Maleli, ya para ir sintetizando un poco, quería que volviéramos a hablar de por qué crear un medio de difusión científica. ¿Por qué se crea Nuevo Foco? Como motivación personal, y ya después hablar un poco como Nuevo Foco en general, yo creo que mi motivación personal siempre fue, en el fondo, ver esta relación, ¿no? Una de las particularidades que tiene acá, por ejemplo, la Católica Valparaíso es que ciencia y periodismo están al frente. Uh-huh. Están frente uno con otro. Y faltaba quizás como esa iniciativa directa para que ambos interlocutores hablasen entre ellos y poder sacar algo en conjunto. Y creo que Nuevo Foco en ese sentido, por ese momento, suplió un poco esa vacante. Ahora sí que se han hecho esfuerzos, por ejemplo, a nivel de facultad de sacar cosas en conjunto, lo cual me parece maravilloso. Pero la motivación fue un poco, ¿por qué teniendo la oportunidad no aprovecharla? ¿Por qué teniendo esta posibilidad de diversidad de personas y de conocimiento no poder juntar ambos y ver qué se puede sacar desde ahí? Porque no necesariamente puede haber sido una revista, puede haber sido un podcast también, puede haber sido cualquier otro tipo de insumo en el fondo que hubiese servido para llevar no solo el conocimiento en general sobre ciencia y tecnología a la ciudadanía, sino incluso
las propias investigaciones que se hacen allí, en Curauma, que son varias. Bueno, para quienes no sepan, el Instituto de Química, que está dentro de la Facultad de Ciencia, está en conjunto, por ejemplo, el Instituto de Biología y el Instituto de Física. Están los tres en conjunto. Uh-huh. O sea, tienes una multidisciplinariedad en ese puro edificio de áreas de ciencia que creo yo que había que aprovechar. Y ahora más todavía que está oceanografía, por ejemplo. Ahora, como motivación, como nuevo foco, yo creo que hacía falta al menos, no voy a decir quizá a nivel nacional porque no quiero pasar a llevar otra iniciativa, ¿no? Pero al menos a nivel quizás Valparaíso, faltaba quizás una iniciativa que hiciese esta relación entre distintas áreas. Porque usualmente siempre son como estudiantes, ¿no? Pero con sus propios compañeros de carrera, sus propios pares. Nunca algo relacionado, por ejemplo, con otros centros, otras carreras como tal, otro centro de formación. Faltaba como este canal, ¿no? Para que se pudiesen combinar ideas y ver un tema de distintas miradas, que creo que es algo súper importante. Esta interdisciplinariedad, por decirlo de alguna forma. La PUCB, si no me equivoco, sacó hace poquito un diplomado en comunicación científica también, ¿o no? Sí, lo sacó de hecho este año. Ahí vi el anuncio por ahí, lo estuve viendo. Y sí, y claro, son parte de los esfuerzos. De hecho, ese diplomado, parte de la gente que puede ver que estaba trabajando, estaba Waldo Quirós, que de hecho es del Instituto de Química. Estaba estaba la profesora Camila Buzo, que también tuve el honor de tener clases con ella, que también es de periodismo. Ella aporta mucho la mirada comunicacional, sobre todo en temas de comunicación digital. Uh-huh. Habían, por ejemplo, profesionales también del área audiovisual, que yo tuve el placer de conocer, como Felipe Miranda, que él viene del área de la sonografía. Él trabaja, de hecho, en la escuela. Entonces, creo que es una buena oportunidad, justamente haciendo sentido con lo que estaba diciendo anteriormente, de tener todas estas miradas un poco y que se compacten con la ciencia y la comunicación. Buenísimo, Manuel. Bueno, no me queda más que agradecerte por tu tiempo. No sé si quieres mandar algún saludo o compartir las redes de Nuevo Foco para que los vayan a seguir al tiro. No, muchas gracias, Valentina. Sí. Quiero primero que todo mandar un saludo a Jorge Bolton, que es un colega de Nuevo Foco que de verdad ha sido un pilar fundamental para toda la gestión. A Camila Calderón, que también ha sido un pilar fundamental. Y bueno, uno siempre es mamón, independiente de todo. Y a mi madre, que es mi fan número uno, que siempre ahí anda compartiendo todo el Nuevo Foco, Patricia Rey, así que eso. Y bueno, aprovecho también de mandar muchos saludos a la familia de Quillén, que fue una participante en Nuevo Foco, y que siempre está en nuestros corazones y en nuestros recuerdos, porque fue un aporte increíble, ella como mujer y como profesional también. Así que aprovecho también de mandar ese saludo y recordar que nuestras redes sociales son literal en todos lados Nuevo Foco. Todos juntitos, Nuevo Foco. Estamos en Twitter, Instagram, probablemente pronto en Threads. Ahí estamos gestionando si es viable. Y también en Facebook para que nos puedan ubicar. Así que ya saben, @Nuevo Foco en todas las redes sociales. Y con esto vamos terminando el capítulo de hoy. Los dejamos muy invitados a que se queden atentos a todas las redes sociales también de la alcaldía, de la Radio Alcaldía Ciudadana, para saber más de todos nuestros programas. Hasta luego. Chaito. Radio Alcaldía Ciudadana.